Y ya estamos de vuelta, queridos hermanos, para la continuación de nuestra programación. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Estamos hablando de las enseñanzas de Jesús y de quién era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tuvo un precursor que se llamó Juan el Bautista. Este hombre tenía el trabajo de preparar el camino para la llegada del Señor. Como habíamos leído en el capítulo 1 de San Lucas, cuando Dios mandó al ángel Gabriel para hacer la anunciación a Elizabeth, declarándole que tendría un hijo, y que éste se llamaría Juan, también se le dijo que éste sería un profeta de Dios, profeta del Altísimo, y que sería llamado grande, y que su obra sería preparar el camino para el Señor. Antes de que Jesús pudiera llegar, para poder ser recibido por el pueblo, necesitaba un precursor. Dios quería que ese precursor, Juan el Bautista, pudiera hablar acerca de la obra que haría el Mesías, a fin de que recordara al pueblo como tocando trompeta: prepárense porque ya llega el libertador. Ya viene el Mesías, del cual tanto habíamos hablado durante tantos años, que los profetas lo declararon, que los patriarcas lo anunciaron. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Bueno, los acontecimientos se estaban dando de acuerdo con aquello que había sido profetizado desde el patriarca Jacob. Jacob había declarado terminantemente que el Mesías llegaría para determinado tiempo en que estuvieran ocurriendo sucesos dentro de la nación judía, como para que todos pudieran saberlo, de tal manera que estuviera relacionado con el poder político. Los movimientos políticos de esa época iban a ser una señal para el pueblo de Dios, y todos los judíos debían de estar atentos a estos asuntos políticos. Y aunque la obra del Mesías no era mezclarse con asuntos políticos, los asuntos políticos iban a ser una señal para la llegada del Mesías, como lo vamos a ver a continuación en el estudio de esta noche. Pero más aún, dentro de esta historia veremos cómo Juan ya tenía delineado un mensaje que tenía que anunciar, al cual se le llamaba el Evangelio. El Evangelio que declaraba que el reino de los cielos se había acercado. Para que esto se cumpliera era necesario que el Mesías tuviera que estar entre ellos. Y por lo tanto, Juan tenía que anunciar el Evangelio de tal manera que esto se notara. Y cuando declaró que el reino de los cielos se había acercado, Jesucristo vino repitiendo las mismas palabras de Juan: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Evangelio ha llegado y se va a cumplir de aquí en adelante. Sin duda, el Evangelio fue dado en figuras y símbolos en el pasado, pero con Cristo se inicia el cumplimiento de este Evangelio para la salvación del mundo entero. Vamos a ver el desarrollo de estos eventos. ¿En qué nos ayuda esto a nosotros como cristianos? En que podamos discernir los tiempos en que estamos viviendo, porque la historia se repetirá. Como fue al inicio de la proclamación del Evangelio con Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, así también será para los últimos días. Nuevamente sucederán los mismos acontecimientos que se dieron cuando Jesús llegó hace 2000 años. Y como su precursor, Juan el Bautista, tuvo que cumplir una tarea que el pueblo de Dios tendrá que cumplir también, como precursores del anuncio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para entender tu santo y bendito mensaje, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo que vamos a estudiar hoy está registrado en San Lucas y es el capítulo 3. Allí se nos cuenta de la historia del momento cuando Juan el Bautista salió a proclamar el Evangelio de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el texto bíblico, versículo 1: en el año 15, en el año 15 del imperio de Tiberio César,
Tiberio César era el emperador que estaba gobernando en los días de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Este Tiberio había sido profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 11 de su libro, donde se declaraba que después de que pasara un exactor por el pueblo romano y que engrandecería y embellecería la ciudad de Roma, vendría un siguiente gobernante y que sería aquel que estaría durante el tiempo de la matanza del príncipe del pacto. ¿Correcto? Eso está en las profecías de Daniel capítulo 11, desde el versículo 19 hasta el 27. Allí podemos leer acerca de todo el recuento de lo que fue el Imperio Romano. Pues el profeta Daniel nos cuenta ya 600 años antes de Cristo los sucesos que acontecerían. Nos menciona al emperador Julio César, luego nos menciona a César Augusto y luego pasa a mencionarnos a Tiberio. ¿Correcto? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, en el año 15 de Tiberio César, el emperador que no fue recibido con alegría, pero que al final todos lo trataron con halagos, porque hizo de la nación judía, de la nación romana, un imperio poderoso. ¿Correcto? Muy bien, sigue diciendo más. Siendo gobernador de Judea. Aquí había un gobernante para los judíos. ¿Quién era? ¿Un judío? No, señor. ¿Quién era entonces? Aquí dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Interesante. Ya no era un emperador judío, ya se había quitado el cetro de Israel. Algo debía de estar aconteciendo, ya que los movimientos políticos estaban señalando algo que la profecía había advertido. Por esa razón, como cristianos, nos interesamos en los movimientos políticos de la tierra, en la ordenación de las naciones, como nos dice la mensajera del Señor Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, entre la página 14 hasta la página 21, ella nos dice que debemos nosotros estudiar los movimientos políticos de la tierra para el ordenamiento final de las naciones. Quiere decir que como adventistas del séptimo día debemos de poner nuestros ojos en el nuevo orden de las naciones que se está dando para los últimos días. Porque cuando se dé este famoso nuevo orden de las naciones mencionado por Elena de White para los últimos días, entonces debíamos de saber que había llegado el tiempo límite para que el reino de los cielos se acerque otra vez a la tierra con fuerza y con poder. Bueno, este famoso nuevo ordenamiento de naciones comienza en el año 1990, cuando George Bush padre declaró que se iniciaba un nuevo orden mundial y comenzarían entonces el proceso de la búsqueda de ese nuevo orden mundial. Desde esa época hasta entonces se viene declarando que ha llegado nuevamente la proclamación final del evangelio que debe cerrar la historia del mundo, la proclamación del tercer ángel. Cristo dijo acerca de eso en San Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces llegará el final. E iba a estar acompañado de señales y prodigios. Habrán guerras, rumores de guerras, nación se levantará contra nación, habrán enfermedades, terremotos y desastres y hambrunas por todos los lugares de la tierra, y esto será el principio de los dolores finales, cuando se busque el ordenamiento de las naciones. Asimismo estaba en los días de Juan el asunto, y entonces era necesario tener que investigar las profecías para ver en qué tiempo se encontraban. Fíjense lo que dijo el profeta Jacob. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, ¿no? El famoso Israel, porque él fue llamado luego Israel por el Señor. Él profetizó acerca de sus hijos y habló acerca de Judá en especial. Judá era uno de los hijos de Jacob, y en relación a Judá hizo también una predicción el patriarca Jacob y profeta. Nos dice así el texto bíblico. Capítulo 49 de Génesis, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Fíjate lo que está diciendo acá. No será quitado el cetro de Judá. Un cetro involucra un reino, obviamente. Un rey que lleva un cetro.
Entonces acá dice, no será quitado el cetro, el reinado, no dejará de haber gobernante judío en Judá hasta que llegue el Silo. Interesante. Fíjense más lo que dice el texto. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Muy bien, el Silo, el pacificador, el Mesías, el enviado. Tiene un significado profundo esta palabrita, Silo. Este enviado o pacificador o Mesías iba a llegar especialmente para el cumplimiento del anuncio de lo que Dios había dicho en el jardín del Edén a Adán y a Eva, que la simiente santa llegaría para pisar la cabeza a la serpiente. Estas profecías estaban relacionadas la una con la otra, y es que todos los patriarcas y los profetas de la antigüedad estaban esperando la llegada de este Silo, de este Mesías, de quien se había profetizado a Adán y a Eva. A ellos se les había dicho que vendría la simiente de la mujer y pisaría la cabeza de la serpiente para dar victoria y salvación a la humanidad. Así pues entonces cada uno de estos grandes profetas se habían pasado la voz y habían corrido la voz diciéndose unos a otros que debían hacer conocer a sus descendientes que este Silo, este Mesías, este profeta llegaría pronto. Por eso era esperado con ansias. Cuando iban llegando los descendientes de cada uno de los hijos de Dios, todos ellos esperaban que de ellos pudieran nacer ese Mesías, por la promesa que se había hecho de la descendencia de la mujer, que representaba a la iglesia, al pueblo de Dios. Y es por esa razón que cada uno de aquellos hijos de Dios de ese tiempo tenían sus hijos, siempre los criaban en el temor de Dios, enseñándoles las leyes, para que si de ellos resultara ese Mesías, no se apartara de la senda correcta de su misión. Porque por más que llegara este Mesías, había que indicarle su misión. Había que mostrarle el conocimiento de la verdad y a través de ese conocimiento de la verdad él comprendería también su misión. Qué interesante. Así que entonces esa luz del conocimiento de la verdad haría del Silo aquel que vendría a cumplir las expectativas del pueblo de Dios. Juan el Bautista conocía acerca de estas profecías, había escuchado a su padre muchas veces predicar, pues era sacerdote, Zacarías. Y sabía muy bien lo que predicaban todos los ministros de Israel, de Judá, en los tiempos de Juan el Bautista. Y es por esa razón que él se puso a estudiar las profecías, para poder saber en qué tiempos estaban deliberando las cosas. Y llegó a la conclusión de que en realidad en sus días ya el Mesías estaba entre ellos. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque este texto de Génesis 49:10 dice claramente que el Silo ya estaría en la tierra cuando dejara de haber un gobernante judío en el pueblo de Judá, en Judea. Y así fue, como acabamos de leer en el libro de San Lucas. ¿Quién era entonces el gobernador? Era Poncio Pilatos, ¿no? Gobernador entonces de Judea. Bueno, las profecías se cumplen siempre al pie de la letra. Sigue diciendo más. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Bueno, esto era la tetrarquía, ¿no? Donde se compartía la gobernatura. Y aquí se menciona los tres que pertenecían a la tetrarquía. Muy bien. O los cuatro, en este caso tetra, ¿no? Tetra, cuatro, no es tres. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entonces se compartían el gobierno. Más aún dice acá, verso 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Bueno, cuando escuchamos hablar de Anás y Caifás, como que se estremece el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los que estuvieron detrás de la crucifixión de Cristo. Es decir, fueron los dirigentes que no tuvieron nada de conocimiento real de cómo debía de ser el Mesías cuando llegara. Y se opusieron cuando los ojos se les abrieron y se dieron cuenta de que habían cometido errores. En lugar de humillarse, se enorgullecieron más y terminaron por decir:
es mejor que uno perezca y no que toda la nación se venga abajo. Bueno, es que estos tenían una mala idea. Según ellos, Anás y Caifás pensaban que ellos eran las columnas de toda la iglesia judía, de toda la nación, ¿no? Y que si se demostraba que ellos se habían equivocado, entonces la nación judía se vendría abajo. No, señor, eso no era verdad. ¿Por qué? Porque ellos eran simplemente dos representantes en el ministerio que, si bien es cierto, estaban en esa ocasión como sumos sacerdotes, ya que los dos estaban compartiendo el sumo sacerdocio. Normalmente en el Sanedrín solo había uno, que era el jefe máximo. Pero en esta ocasión, padre e hijo, o algunos dicen yerno y suegro, estaban entonces dentro del gobierno del Sanedrín. Bueno, los dos estaban compartiendo esto y se conocía de los dos que para haber llegado a los puestos que tenían habían pasado por una serie de crímenes. Y es que en ese tiempo, para obtener los puestos, inclusive dentro de la nación judía, se llegaba a alcanzar esos puestos pagando dinero. Interesante. Por vara. Es decir, alguien que era amigo podía ayudar. Esto era una inmundicia, una corrupción espectacular, ¿no? Ya no se ponía al sumo sacerdote por ser el más consagrado, el más conocedor de la palabra. Ya no interesaba. Se los ponía porque eran los conocidos, porque había algún tipo de codeos entre ellos o porque se hacía matar a los opositores. El hecho es de que estos llegaron así, en medio de sangre y corrupción. Bueno, el mandar matar a Jesucristo entonces en su época, pues no era nada extraño, porque esta gente ya estaba acostumbrada al homicidio. Así que entonces, siendo que estaban en esa condición, se les menciona a estos dos personajes. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Bueno, porque de Juan, como hemos leído en los capítulos anteriores, se dice que cuando era pequeño se fue a habitar al desierto juntamente con sus padres y andaba en las soledades del desierto, ¿no? Le gustaba escudriñar las profecías estando allí. Es en la soledad, en el desierto, donde Juan el Bautista se formó. Bueno, los grandes siempre se forman casi así, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedican al conocimiento, al estudio y descubren la realidad de nuestro mundo. Es que la realidad de nuestro mundo es que estamos en un gran conflicto. El gran conflicto que inició desde el principio, cuando Satanás se rebeló en el cielo. Y conocer acerca de eso es conocer la verdad de los movimientos reales, tanto políticos, sociales, económicos, etcétera, dentro de nuestro mundo. Los que empiezan por ahí pronto se dan cuenta de que en este mundo hay dos poderes antagónicos. Está la verdad y está la mentira. Está la luz y las tinieblas. Está Cristo y está Satanás. Eso es lo que se llega a descubrir. Acá no hay de que los políticos solamente trabajan con iniciativa personal, individual. No hay de que los poderes económicos trabajan porque se les vino a la cabeza tener que hacerlo. No hay de que la tecnología de casualidad se va descubriendo y va creciendo. No es verdad. Para los que estudian la historia real, pronto descubren que todo comienza con dos poderes antagónicos. Y cuando descubren eso, llegan a la conclusión del porqué de los sucesos que están aconteciendo en el momento de la historia. Y al llegar a esas conclusiones tienen una capacidad de sabiduría imposible de alcanzar con facilidad, puesto que pueden darse cuenta de la realidad del mundo y pueden enseñar a otros a afrontar las cosas que están ocurriendo y abrir los ojos de la humanidad al interés verdadero de las cosas, no solamente espirituales, sino las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Muy bien, este era el caso pues de Juan el Bautista, que se educó en el desierto. Jamás los hijos de Dios se han podido educar con facilidad en las grandes ciudades donde hay tantas tentaciones y todo tipo de movimientos sociales, donde hay todo tipo de turbas. Entonces, la mente humana muchas veces se confunde en medio de eso porque comienza a pensar y a decir, momentito, esta es la realidad, y piensa que la realidad es lo que ve todos los días. No, señor, no es la realidad. Mira, solo para que tengas una idea,
Muchos de los movimientos sociales que tú ves, levantamientos de huelgas, levantamientos políticos, luchas, todo eso ya es una agenda. Entonces no es la realidad, sino más bien es la fantasía que están creando estos grandes que son los que mueven los asuntos políticos, religiosos y económicos en la tierra, los que han hecho su agenda a su antojo. Pero a pesar de que ellos han hecho todo eso, la mano de Dios está al timón de toda la historia. Y es por eso que en las profecías se nos muestra cómo esta gente, los grandes y poderosos, forman en el mundo sus ideas fantasiosas, crean sus ideologías, crean su manera idealista. Los que no entienden esto piensan y dicen, no, estás hablando de más, porque acá los movimientos se dan por las pasiones entre ellos que quieren dominar y ganarse. Todo eso solo es el resultado para que lo puedas entender. Eso es mirar desde el primer piso. Súbete hasta el 7º piso y vas a ver desde arriba las cosas distintas. Te vas a dar cuenta que todo está programado y cuando sale a luz frente a la sociedad parecería que fuesen las decisiones simplemente de la gente. Es como, por ejemplo, que todos saben en el mundo que cuando va a salir elegido algún presidente, algún gobernante en alguna nación, la realidad es que al final ya estaba todo controlado para que así sucediera. Y cuando no sucede, se le hace una guerra espantosa al que salió hasta que lo quitan del puesto y ponen a quien quieren. O sea, eso siempre pasa. Eso se llama la fantasía. ¿Por qué? Porque solamente es el deseo de unos caprichosos que se han acostumbrado a pensar que el mundo es para engreídos. ¿Te diste cuenta? Esa es la realidad. Estoy hablando en el sentido de lo que ocurre en realidad en nuestro mundo. Y lo estoy tomando como punto de partida de lo que sucedía en los tiempos de Juan. ¿Correcto? Para que puedas tener una idea de la realidad. De manera que todo esto que nosotros comenzamos a ver solamente toma forma, toma sentido cuando comenzamos a ver las profecías. Y Juan comenzó a dedicarse a eso allí en el desierto, donde no había nadie que interrumpiera su capacidad mental para poder captar las enseñanzas de Dios. Por eso es bueno que los hijos de Dios siempre piensen que es mejor ir habitando fuera de las ciudades, en lugares donde puedan ser tranquilos y donde se pueda vivir en paz, donde no haya tanto tumulto, ¿correcto? Bueno, las grandes ciudades son así, pues, ¿no? Son ya grandes en todo tipo de cosas y diversiones, ¿no? Las pequeñas ciudades todavía pueden albergar a los hijos de Dios, pero a medida que vamos viendo que ya se van creciendo más las ciudades, pues tenemos que ir pensando en tener que retirarnos más y más, ¿ah? Recuerdo que cuando comenzamos el estudio del mensaje de los 3 ángeles, hacíamos retiros, ¿no? Para poder irnos lejos de la ciudad, y ahí fue donde aprendimos el mensaje de los 3 ángeles. Varios hermanos que estuvieron con nosotros, que escucharon estos mensajes que hasta el día de hoy permanecen, ¿eh? A pesar de que han pasado casi 20 años y un poco más, todos ellos permanecen dentro de esta fe. ¿Por qué? Porque en esos retiros que hacíamos fuera de las ciudades, aprendíamos la palabra del Señor, llenábamos cuadernos del mensaje de los 3 ángeles, de las profecías, que han ido grabando en nuestras mentes las verdades celestiales. Personalmente a este servidor le ha tocado muchas veces estar lejos de la ciudad, estudiando, tratando de llevar el evangelio y haciendo retiros en algunos lugares para poder llevar a cabo esta obra. Es ahí donde uno comienza a aprender, en medio del alejamiento del tumulto y el bullicio de las ciudades. Así que allí tenemos algo grande. Para nosotros como pueblo de Dios sabemos que el Señor nos indica que debemos ir alejándonos de las ciudades para no tener que estar en medio de toda esa delincuencia bárbara que se está creciendo cada vez más, ¿no? A pesar de que vemos que ha sucedido toda esta emergencia sanitaria y tanta cosa, aún así la delincuencia continúa, ¿no? Si no es la delincuencia de las calles, es la delincuencia de los gobernantes. Si no es la de los gobernantes, es la delincuencia de aquellos aprovechadores de la sociedad. Estamos en eso. Por eso los hijos de Dios verán la forma de irse alejando como Juan el Bautista, ¿no? Muy bien, sigue diciendo más. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados.
Dentro de la predicación de Juan el Bautista estaba el bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, Juan llamaba fuertemente a la necesidad del arrepentimiento de los pecados. ¿Por qué? Bueno, porque el arrepentimiento del pecado, en otras palabras, significaba dejen su anarquía y regresen a las leyes. ¿Qué había pasado en los días de Juan? Bueno, los dirigentes judíos, los del Sanedrín, Anás, Caifás, eran gente anárquica. No le gustaban las leyes. Ellos se hacían sus leyes a su manera. Hay el error de pensar que estos fariseos, intérpretes de la ley, saduceos como lo eran ellos, hay el error de pensar de que estos eran demasiado pegados a la letra de la ley de Dios. Oiga, sí, hasta el día de hoy, a pesar de tanta luz que existe en el mundo, de conocimiento intelectual de la historia, etc., todavía hay gente que cree que los judíos de la época de Cristo, los gobernantes del Sanedrín, eran gente muy pegada a la letra de la ley que Dios había dado a través de su profeta Moisés. Sin embargo, cuando lees la Biblia te encuentras que no, que estos eran anárquicos, que eran gente que les gustaba vivir sin leyes, pero sí imponerse sobre la sociedad y a esa sociedad aplicarle leyes rigurosas para que ellos las cumplan, mientras que ellos ni con un dedo las querían cumplir. Porque la idea de estos gobernantes era: hay que gobernar al pueblo. El pueblo debe someterse a las leyes. ¿Pero por qué nosotros? Nosotros no, porque somos los que hacemos las leyes. Esa idea de buscar un gobierno totalitario, dominante sobre la sociedad, eran ideas partidas desde el cielo cuando Lucifer se rebeló. Ya hemos hablado acerca de él, ¿no? La mensajera de Dios en el libro Patriarcas y Profetas nos dice que en el cielo Satanás decide, junto con sus ángeles que lo acompañaban, lograr que todos los demás mundos se sometieran a las leyes, mientras que ellos no tenían por qué someterse a la ley porque ellos eran perfectos, y siendo que eran perfectos y superiores, no tenían por qué someterse a leyes como los demás. Pero sí querían que los demás se sometan a las leyes para hacer lo que él quería a su antojo. Ese tipo de querer imponer la dictadura, el totalitarismo, partió en Lucifer y se extiende hacia la tierra. Y esas ideas anárquicas son las que entran en contraposición a las ideas de la luz, donde las leyes justas de causa y efecto, de acción y reacción, son las que conducen las decisiones y los destinos a buen puerto seguro. Eso es lo que trae la armonía. Desde el cielo se mostró que las leyes de Dios justas traían la armonía en el cielo, hasta que Satanás se rebeló contra la ley. Por eso dice: te llenaste de iniquidad y pecaste. Ezequiel 28, 15 al 17. Y pecado, dice Primera de Juan 3:4, es la transgresión de la ley de Dios. Es decir, no querer las leyes, sino rebelarse contra ellas. Hay gran diferencia entre no querer las leyes y cometer errores humanos en las leyes, porque hay muchos que sacan ventaja y dicen: pero Abraham también desobedeció, mintió cuando dijo que era su hermana. También encontramos a un David que cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías Eteo. También vemos un Salomón que se apartó del Señor y cometió muchos males, casándose con 700 mujeres y teniendo 300 concubinas. Y tratan de sacar de cada uno de los santos hombres de Dios sus errores, ¿no? La Biblia no los esconde, esos errores, porque nos muestra cómo los superaron para que aprendamos a superarlos nosotros. ¿Te imaginas que la Biblia solo mostrara a hombres que nunca cometieron un error? Perderíamos todos la esperanza. Pero la Biblia nos presenta a seres humanos comunes y corrientes, con defectos y pasiones como las nuestras, pero que con la gracia del Señor, es decir, con su palabra, con sus leyes, con todas sus enseñanzas, llegaron a ser vencedores. Es por eso que vemos en el registro de sus vidas que no se esconden sus defectos. Bien, pero teniendo eso en cuenta, resulta que todas estas enseñanzas que han sido dadas a través de estos patriarcas y profetas de las leyes de Dios son las que formaron la nación judía, y mientras ellos cumplían esa ley, la anarquía de Satanás no podía tener ingreso en las filas de esta nación.
Así que entonces encontramos que en los días de Jesús estos gobernantes habían dejado las leyes de Dios y Dios por eso le dio una misión a Juan el Bautista a fin de que cuando Jesús llegara se pudiera entender las enseñanzas de Jesús. Se requería de este precursor. Nos dice el libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. La condición de Anás, Caifás y de todo ese Sanedrín en los días de Jesús, ¿cómo era? Verso 6, respondió Jesús y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que Jesús fue directo al punto, sin ambigüedades. Declaró: estos han dejado los mandamientos de Dios y se han ido tras sus tradiciones. Han creado nuevos mandamientos hechos por hombres. Y es que eso había ocurrido. Resulta que todos estos dirigentes, como eran anárquicos, no querían las leyes de Dios. Hacían creer que las leyes de Dios eran una carga pesada. Hacían ver a las leyes de Dios como más difíciles que las que ellos hacían, cuando sus leyes eran totalmente absurdas, egoístas y solo pensaban en ellos para su grandeza y su comodidad. Hay el peligro de que suceda lo mismo hasta el día de hoy. El mundo de hoy no está más lejano de este tremendo error que cometieron estos dirigentes judíos. Pues el mundo de hoy, los políticos de hoy, los gobernantes de hoy, solamente buscan la anarquía. No quieren las leyes, odian y aborrecen las leyes como en el pasado los judíos lo hicieron. Y crean sus propias leyes de acuerdo con el egoísmo de sus corazones y la conveniencia de sus deseos. Y el resultado no se deja esperar: la corrupción, la maldad, hasta que el mundo se ve como un desolado desierto. Es increíble. Bueno, el desierto tiene un significado también en la Biblia, y es por eso que Dios a Juan el Bautista le permitió estar en el desierto para que pudiera hacer la comparación de cómo estaba la nación judía debido a tanta corrupción que había en sus dirigentes. La caída de las naciones se debe a sus dirigentes, nunca se debe a la población. Sus dirigentes son los que casi siempre cometen, o mejor dicho, cometen los errores. Y es que resulta que dentro de la mano de estos personajes están los destinos de las naciones. Y cuando estos actúan solamente para su corrupción egoísta, entonces la nación se viene abajo. Grandes imperios cayeron por eso. Tenemos la historia de Babilonia, de Egipto, de Persia, de Grecia, Babilonia, Roma. Imperios que cayeron en la historia. ¿Por qué? Debido a sus gobernantes. Y la nación judía no estaba exenta de esto. La culpabilidad para la caída de la nación judía fueron sus dirigentes. Estos fueron los que llevaron a pique a toda la nación, por su corrupción, por sus ansias económicas, por el deseo de someter a la población, por el deseo de imponerse como seres divinos sobre los demás. Ese complejo y ese capricho que se llevaron todos estos fue lo que causó su ruina. Muy bien, sigue diciendo San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3, versículo 4, 3 y 4. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Fíjate bien en este tipo de mensaje que el profeta Isaías había declarado que traería Juan el Bautista. En el libro de San Mateo capítulo 3 tenemos un paralelismo en la historia como nos cuenta este evangelista.
San Mateo capítulo 3. Allí leemos acerca de lo que se dice de la misión de Juan. San Mateo capítulo 3, si vamos desde el versículo 1 para poder entender. San Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos dicho en temas anteriores que el reino de los cielos es el Evangelio. O sea, lo que estaba diciendo Juan el Bautista es: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya está entre ustedes. El Evangelio era el mismo Jesucristo también, porque en Cristo se cumplía toda la verdad. Por tanto, el predicar el Evangelio era predicar acerca de ese Jesucristo que vendría al mundo. Y predicar de Jesucristo era predicar las profecías que anunciaban cómo los imperios iban subiendo y bajando hasta llegar el imperio del gran Jesucristo. No se podía hablar alegremente de que el Mesías había llegado. Las profecías tenían que respaldar los hechos. Si hay algo que en el pueblo de Dios se caracteriza mucho es la demostración por medio de la evidencia del cumplimiento profético para señalar los tiempos en que estamos viviendo. Juan el Bautista no era un loco que salía diciendo: el Mesías ya está entre nosotros, porque se imaginó que de repente Jesús era el Mesías. Y porque le cayó bien Jesús: allá es mi primo, entonces seguramente que él es el Mesías, vamos a hacer aquí un poder grande, una sociedad secreta y vamos a formar un tremendo imperio. No, señor, así no era. No era que de pronto se les venía a la cabeza que un poder especial se les metía por ahí y les decía: ya mira, el Mesías ya está acá. No, señor, así no funcionaba. Todo se basaba en profecías. Por eso se dice de Juan el Bautista profeta del Altísimo, porque éste escudriñaba las Escrituras, porque éste estaba completamente lleno de la verdad y conocía las profecías que indicaban el tiempo de la llegada del Mesías. La profecía de Daniel capítulo 9 anunciaba el tiempo de la llegada del Mesías. Todo coincidía. Juan el Bautista sabía que estaba predicando lo correcto por eso. Tal es así que entonces Juan el Bautista se educó y se atrevió a decir: el reino de los cielos se ha acercado. El cumplimiento del Evangelio ha llegado, está entre nosotros. Por tanto, entonces, la proclamación del Evangelio es el reino de los cielos. Y por eso cuando Jesucristo anunciaba el Evangelio, los que aceptaban su Evangelio se estaban integrando al reino de los cielos. Es que el reino de los cielos está aquí desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos volver a repetir: el reino de los cielos se ha acercado, puesto que la segunda parte del Evangelio está aquí y se está proclamando. Así que entonces, el anuncio de la llegada del reino de los cielos invita a la humanidad a participar de ese reino. Cuando tú lees la Biblia y comienzas a aprender las leyes del nuevo reino, es decir, las leyes donde está escrito todo lo que Dios dejó por medio de los patriarcas, los profetas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú ya estás conociendo la constitución del cielo, ya te estás acostumbrando a cómo va a ser el reino cuando Cristo lo establezca. Nadie puede entrar en ese reino de los cielos saltando por la puerta. Tiene que tomar la Biblia y estudiarla. No hay otra forma. Tú no perteneces al reino de los cielos porque te bautizas en una iglesia. No, señor. Tú no perteneces al reino de los cielos porque estás en la iglesia verdadera. No, señor. Tú perteneces al reino de los cielos desde el momento en que tomas este libro y aprendes y vives de acuerdo con los principios del nuevo reino. Eso es entrar en el reino de los cielos. Esta es una tarea individual, no grupal. No es tu papá contigo, no es tu mamá contigo, no son los esposos, no son los hijos, no, señor. Esto es algo individual. Tú tienes que tomar el libro y aprender de qué se trata el nuevo reino que Dios piensa establecer. Ahí están todos sus principios, ahí está la manera de convivencia social que existirá. Cuando tú ves cómo será esa convivencia social y notas que es una convivencia social maravillosa, te integras a ella. ¿Te diste cuenta? Muchos piensan que el integrarse en el camino del reino de los cielos es someterse a todo lo que tu pastor te diga. Si el pastor te dice A, es A. Si te dice B, es B. Si te dice C, es C. No, señor. Por eso muchos pierden el cielo y ven demasiado difícil el camino hacia allá.
porque solo escuchan de su pastor, cuidado, pecado aquello, pecado esto, pecado, 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 todo es pecado para ellos, ¿no? Y cuando vas a la Biblia te encuentras que más bien la convivencia del reino de los cielos te aleja del pecado mostrándote cómo se vive la vida real. En otras palabras, te lo voy a decir en forma muy sencilla, lo que la Biblia hace es mostrarte la vida real, cómo se debe de vivir, y pronto te das cuenta que solo has cometido disparates en tu vida porque no tenías el conocimiento de que la vida era de otra forma. Es todo. La Biblia te muestra eso. Entonces, al descubrir eso, no necesitas que te agarren a golpes para tener que seguir este camino. No necesitas agarrar un látigo y golpearte el cuerpo diciéndole a tu cuerpo, pórtate bien porque si no, ya sabes, te vas a perder. Cuidado tus malos pensamientos, tus malos deseos. No se trata de eso. Cientos de cristianos cometen ese error. Y cuando ven la dificultad de tener que ser buenitos, entonces se vuelven bien malitos. Eso es lo que pasa. Hombres que llegaron a inventar mentiras, carreras falsas, caminos y sendas cerrados, nuevas corrientes de pensamiento filosóficas. Todos ellos un día conocieron el Evangelio, oyeron la verdad en sus iglesias, pero no vinieron por sí mismos a estudiar y profundizar en ese evangelio. Y al no hacerlo se volvieron amargados y renegados y llegaron a decir que veníamos de los monos, llegaron a decir que Dios no existe, llegaron a declarar que ¿dónde está Dios que tanta maldad se ve? Tan ciegos habían llegado a estar por no haber seguido la instrucción que su orgullo los llevó a la necedad. Creyéndose ser sabios fueron los peores necios. Lo que es peor es que en las universidades y colegios se los tiene como eminencias. Más ignorancia todavía. Donde debería de reinar la educación, solo reina la perdición, la corrupción y la inmoralidad y los vicios. Es increíble. ¿Eso pasa por qué? Porque se ha dejado la senda correcta. No se estudia personal e individualmente. Lo peor que puedes hacer es depender de lo que diga un sistema organizado de iglesia. Error de los errores. Eso no significa de que no exista un sistema de organización de iglesia del pueblo de Dios. Pero ten cuidado, no es simplemente el unirte al sistema de organización, sino el estudiar el por qué estás en ese sistema de organización. Y eso es lo que hacen y hacemos todos los que estudiamos la Biblia, y por eso permanecemos firmes en la organización correcta de Dios. Para que tú permanezcas en la organización correcta de Dios, no se trata de que simplemente los dirigentes de esa organización te digan, te quiero porque eres mi esclavito y haces todo lo que quiero. No, señor. Sino porque tú descubres la verdad y sabes por qué estás en ese sistema de organización y sabes qué cosa, qué papel juegas en él. Si eres ignorante de estas cosas, vas a repetir simplemente como loro, soy de la organización, aquel es el disidente. Entonces vas a demostrar simplemente tu falta de conocimiento y tu alejamiento total del Espíritu Santo. No amas a Jesús, no amas a Dios, te amas a ti mismo y solamente te satisfaces cuando te dicen, tú sí estás dentro, ¿por qué? Porque eres el esclavito de todos. Muchos, cuando entienden esto, lo tomarán a mal, malentenderán lo que les quiero decir y lo verán como el corazón carnal quiere hacerlo entender, como que fuese mero ataque, cuando en realidad lo que hace es abrir los ojos. Por eso Jesús decía, he venido para hacer la luz, para traer la luz, porque Jesús traía el evangelio de las leyes escritas por Moisés y los profetas. Enseñaba eso y chocó con las ideas anarquistas de su época, que lo hacían ver a Jesús como disidente, mientras que parecía que los dirigentes de la época eran los santitos, cuando eran los más corruptos. Igualmente sucede hasta el día de hoy, nada menos, nada más. Y solo los que estudian las leyes divinas y comprenden las palabras de Dios podrán discernirlo. Es por gusto que el necio pueda discernir esto. No lo hará. Porque gracias a lo que escribió Salomón, que dice, el sabio busca sabiduría, profundiza en ella y entiende más, mas el necio se enloquece y cierra por completo el camino a su propia vida.
Es así. Es imposible de que aquel que no quiere estudiar pueda entender la luz. Eso es imposible de los imposibles. Tú, sin poder estudiar acerca de las matemáticas, no podrás sumar ni restar. Es imposible. Alguien te tiene que enseñar o en algún sitio lo tienes que ver. De otra manera es imposible. Por gusto se busca. Muy bien. Así, teniendo en cuenta esto, la palabra del Señor continúa diciendo cuál era entonces la misión de este Juan. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, versículo 4, San Mateo 3:4, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Así que Juan dice se vestía de pelo de camello, ¿no? Así vestía como los profetas antiguos, como Elías, ¿no? ¿Para qué hacía eso Juan el Bautista? Para llamar la atención de su tiempo. ¿Qué resulta? Que en su tiempo la gente solo pensaba en las modas, la gente solo pensaba en los lujos. Entonces Juan el Bautista se vino con su vestidito de piel de animales, ¿no? ¿Para qué? Para tener que mostrar que no había necesidad de buscar tanto interés en las modas, en los lujos y las vanidades. Así por eso el pueblo de Dios para estos últimos días también lleva un mensaje de indumentaria. Es una maravilla. Y su mensaje de indumentaria es una vestimenta que sea sencilla. Sencilla no significa sucia, no significa mal arreglada. Sencilla significa que es una ropa no extravagante, ¿correcto? Una ropa que no busca simplemente la sensación y el llamado hacia la persona, sino una ropa que sea adecuada al decoro. Estar bien vestidito, saber combinar bien los colores y no malgastar el dinero solo porque sea moda, sino que lo que vestimos pueda servirnos y pueda durar. Esa es la verdadera forma de poder demostrarle al mundo que no buscamos lo que el mundo busca. Hoy las modas son totalmente extravagantes. Se utiliza más la copia de lo que hacen los cantantes, ¿no? ¿Has visto cómo se visten los cantantes, los rockeros, los del pop, electrónica, etcétera? Ese tipo de ropa es extravagante, ¿no? Que sale fuera de lo común. Solamente es moda. Este mes está, el próximo mes desaparece. Y los modistones modernos están buscando eso, ¿no? Buscar vestir a la gente como que son sus maniquíes. Toda la gente son su maniquí de ellos. Inventan ropas extravagantes. Muchos de los que inventan estas ropas a veces son parte del mundo homosexual, donde se busca solo la extravagancia, ¿no? Y entonces ellos buscan cómo poder vestir el cuerpo humano para mostrar sus formas, lo sensual y muchas cosas más. Ese tipo de vestimentas al estilo mundo no van con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se viste para dar gloria a Dios, pero no es el hazmerreír. Hay muchas religiones que tratan de llevar diciendo hay que ser sencillos en la vestimenta, y en lugar de utilizar una vestimenta que sea la correcta, muchas veces utilizan una vestimenta que les queda totalmente como una burla ante la sociedad. Y para la gente que es ilustrada y pensadora, miran ese tipo de cristianos y dicen, para vestirme de esa manera, nunca jamás en mi iglesia o en mi mundo estoy mejor. Es increíble. Así que debemos de tener cuidado, ¿no? Siempre mantener el equilibrio en lo que se hace. Una vestimenta sencilla, acomodada al decoro por sobre todas las cosas. Ya vamos a tocar más y más a profundidad sobre estos temas, porque la Biblia habla sobre todo esto en cada uno de los capítulos que vayamos estudiando, de tal manera que vayamos entendiendo paso a paso el hecho de que la vestimenta no debe de ser para nosotros el punto clave de nuestras vidas, sino que sea simplemente secundario, ¿correcto? No necesitamos tener que buscar cosas caras, artículos caros, a menos que sean durables, buenos y que no sean extravagantes, ¿no? ¿De qué te sirve pagar por una tela que es inservible? Porque muchas veces en la moda sucede eso, ¿no? Una tela inservible, trozos de tela y hasta simplemente retazos los forman para poder hacer nuevas piezas, ¿no? Y de pronto te das cuenta que el costo real de ese vestido había estado por debajo de menos de la mitad del precio de lo que te lo venden. Pero como es moda, te cuesta caro y los aprovechadores te sacan todo el dinero que pueden y luego se ríen de ti porque al próximo mes tienes que sacar más.
Entonces, no debemos caer en esa esclavitud. Por eso se llama la esclavitud de la moda. Cuando tú te haces esclavo de la moda, entonces solo ganas tu dinero para eso. Ya no te importa tu dinero, no te valorizas. Solamente lo único que haces es ponerte un poco de telas retaseadas que le llaman moda, porque en realidad mucho de la moda no es tela servible, ¿no? Es lo más inservible, pero te lo hacen de tal manera que a ti te atraiga aparentemente, y hasta muchas veces la moda no atrae, es fea, horrible, pero como todos se la ponen, hay que ponérsela. Ni siquiera cuadra con tu entalle, para nada, pero como los demás se la ponen y está de moda, hay que ponérsela. Entonces, ahí está el peligro, eso se llama esclavitud en la moda, ¿no? Y Dios no quiere que seamos esclavos de la moda, sino que seamos libres. Por tanto, entonces, Juan el Bautista contradijo lo que se estaba haciendo en sus días. Así que verlo a Juan el Bautista vestido así, para muchos les era un poco chocante y decían, oye, ¿por qué el profeta se viste así? Entonces era sencilla la respuesta, porque aquí en este tiempo la gente le da mucha importancia a la cuestión del vestido y no le da importancia a la cuestión del carácter, que es el verdadero vestido de salvación. Interesante, ¿no? Y su alimentación dice que era langosta con miel silvestre, una alimentación sencillita. En el oriente se le llama langosta a los algarrobos, ¿no? A esa planta de algarrobos que tiene la forma de langostita, sus habichuelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has visto el árbol del algarrobo? Sí, ¿no es cierto? Entonces parecen langostitas, ¿no? Entonces, así se le llamaba también a eso. Tal es así que su alimentación se basaba en proteínas, ¿no? Todo ese tipo de alimentación sencilla era la que Juan el Bautista proclamaba. Tal es así que cuando la gente veía su alimentación netamente vegetariana, saludable, entonces veían que el hecho de que ellos comieran con gula, con intemperancia, los estaba llevando al mal. Y se notaba en Juan el Bautista la capacidad que tenía para poder entender las profecías y decir las palabras de Dios. Así que la alimentación, tómala en cuenta, querido hermano, porque hace mucho para tu cerebro. Está claro, y tenemos por eso un programa de reforma pro salud para poder entender acerca de esos temas, ¿no? De cómo la alimentación sencilla te da un cerebro súper poderoso. Nunca te olvides, no mires la fantasía de este mundo en primer lugar. Lo que tienes que mirar es la realidad de tu cuerpo, de tu mente, quién eres como ser humano, que te valorices, que puedas hacer que tu honor se eleve y tu dignidad. Y que no sigas la gula ni la intemperancia de la comida chatarra, las comidas rápidas, todo es comilón ahora, ¿no? Por todo lugar todos son comederos. Los grandes moles, puro comedero, ¿no? Es increíble, o sea, estamos en un tiempo donde el Dios de este siglo, la moda y la comida están de moda. Es increíble, ¿no? Así que entonces la alimentación tiene que ser una alimentación sencilla. Tú sabes que en los productos naturales está toda la alimentación completa. Vitamina, proteína, mineral, todo te encuentras. Todo lo suficiente para tu cuerpo. Si hay ocasiones en que hemos escuchado en años pasados, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60 años que se decía atrás, que decían, no, que dentro de la alimentación natural le faltan nutrientes, y a medida que han venido pasando los años, bueno, sí tenía, ¿no? También tenía, pero le falta todavía estos dos. Bueno, siempre van a faltar, ¿eh? Para el que no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque todo lo necesario está puesto allí, Dios lo puso. A partir de todo eso natural, podemos nosotros producir buena sangre, buen alimento para nuestros cuerpos. Bueno, y en medio de eso, la predicación de Juan el Bautista venía, ¿no? Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, versículo 5, versículo 6 ahora, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, versículo 7, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les hablaba así Juan el Bautista a estos dirigentes? Bueno, porque en los días de Juan el Bautista, estos dirigentes no querían saber nada con las profecías. Le tenían terror a la ira que vendría, no hablaban de esos temas. Estos solamente hablaban de los temas de la grandeza de la nación judía, de la llegada de un gran Mesías que vendría para poder quitarle el reino a los romanos y establecer su imperio mundial al estilo de Hércules, al estilo de Aquiles y de los famosos héroes de los paganos.
Esa era la historia que ellos contaban. Eran más fantasiosos y soñadores. Esta gente no vivía la realidad. Todos los dirigentes de esta nación eran gente que solo vivía del momento y la poesía. Nada más. Pero no vivían de la realidad. Se habían mezclado con las ideas filosóficas de las demás naciones. Tal es así que en sus ideas filosóficas no existían las profecías al estilo de los profetas que anunciaban realidades para el futuro. Por eso es que Juan el Bautista les decía generación de víboras, es decir, descendencia de las víboras, descendencia de las serpientes, de aquellos que eran las naciones paganas que representaban al dragón, a quienes se les conocía como las serpientes. Las serpientes obviamente eran los demonios, Satanás es la serpiente, descendencia de demonios, era lo que les estaba diciendo Juan el Bautista. ¿Por qué les decía eso? Bueno, sencillo, porque Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que este tipo de dirigentes estaban mezclados con la teosofía, la metafísica. Eran prácticamente mezcla de todo ese paganismo, de las ideas cabalísticas que venían de todos esos esotéricos ocultistas. Algo que Dios aborrecía. ¿Por qué? Porque esas ideas alejaban de la realidad para meterte en la fantasía, en la irrealidad, en la creación del idealismo humano, donde solamente se buscaba la gobernatura mundial para poder imponer los deseos, los gustos y los caprichos humanos. Esas eran las ideas de los filósofos. Por eso el apóstol Pablo le llama filosofías huecas, que no tienen ningún fundamento. Por eso en los colegios del pueblo del Señor las obras de esos literatos y filósofos son descartadas, simplemente para que el pueblo de Dios conozca que ese tipo de ideas son totalmente aberrantes y que solo traen desgracia a la sociedad. Es increíble. Muchos de estos escritores de ese tipo de novelas filosóficas eran románticos soñadores, y Dios no puede soportar a los románticos soñadores que no tienen realidad en las cosas de la vida. Si quieren romantear por ahí con sus romanticismos y sus cosas, es cosa personal. Pero la realidad es otra. Dios no puede dejar que se mezcle la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6, 14 al 17 es claro cuando dice: no os unáis en yugo con los infieles. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas y Cristo con Belial? Muchos de la época de hoy que no conocen la realidad de la vida podrían llegar a pensar y a decir: bueno, ¿tú qué te has propuesto? ¿Descartar nuestra cultura? ¿Qué pasa contigo? Bueno, lo que pasa es que eres tú el problema, no yo. ¿Por qué? Porque eres tú el que ha creído que eso era la realidad, que eso es parte de la cultura, cuando si te pones a pensar bien, si eso forma tus pensamientos, formará tus acciones. Y cuando estás dentro de eso, tus acciones y tus pensamientos y las ideas de estos filósofos las aplicarás a la sociedad de tu vida, y lo único que encontrarás es que la culpa de todos los males es porque muchos se volvieron muy platónicos. Así de sencillo. Échale un vistazo. Cuando lo veas por ti mismo te darás cuenta que todo eso no es real. Todo eso solamente era la imaginación de la mente humana, el deseo, por muy sincero que haya sido, pero no es la realidad. No podemos ser soñadores en el mundo. Hay que vivir de leyes, leyes seguras de causa y de efecto, de acción y reacción, de siembra y cosecha. Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el texto. Así que míralo bien. Solamente con leyes justas funciona eso. Sí, porque hay muchos que dicen, también acá decimos que lo que se siembra se cosecha, que la acción y la reacción está bien. Decimos lo mismo, pero ¿por qué con la Biblia dicen? Entonces, ¿con qué? Ahí es donde viene su falla. ¿Por qué? Porque las leyes hechas por hombres son injustas, tienen error. Entonces no van a funcionar sobre la base de la causa y el efecto. Así que tomen en cuenta eso. Entonces les decía, generación de víboras, es decir, descendencia de las víboras, descendencia de las ideas satánicas, de las filosofías que Dios jamás enseñó. Están formados con eso. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Estaba atacando directo el punto profético, porque entonces las ideas de Juan eran atacadas por estos dirigentes judíos que declaraban: lo que pasa, bueno, Juan es un hombre muy sincero.
pero le gusta asustar a la gente, le gusta meterle miedo, con eso de que ya el juicio, que ya viene el que va a traer su hacha y que ya está puesta a la raíz de los árboles. Muy duro es el mensaje de Juan. Y Juan sabía lo que estos estaban metiéndole a la gente a escondidas de él, porque eso era lo que decían en sus sinagogas. No se lo iban a decir directo a Juan, porque sabían que Juan los iba a poner en su sitio. Entonces, ¿qué hacían? A los incautos les engañaban. Decían, no, Juan está bien, puede ser sincero, todo. Pero ¿sabes qué? Lo malo de Juan es que es un poquito divisionista. Entonces, este no se somete a las autoridades y anda predicando lo que no debe. Pero después es buena gente, Juan, no vais a creer que no. Eso decían porque la gente sabía que Juan profetizaba. Y entonces por eso tenían temor. Y por eso estos dirigentes con cuidadito se andaban con Juan. Uno, porque era descendiente de sacerdote y bueno, eso los iba a insultar. Y dos, porque sabían que el pueblo lo tenía por profeta. Que si decían algo muy fuerte, se les venían encima. Por eso Juan les hacía frente. Fíjate lo que dice el texto, ¿eh? Cuando los veía estos dirigentes salir, de inmediato les decía, generación de víboras. Bueno, ese hombre tenía un poder del Espíritu Santo que se los decía directo. No titubeaba, ¿no? Ni en un segundo por ahí fallaba en lo que decía, no, de frente, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Vayan a predicar las profecías. Tremendo, ¿no? Y todos los dirigentes calladitos, ¿no? No verían las horas en cómo le hacemos cortar la cabeza a este hombre. Pero no podían hacer más porque el pueblo conocía y entendía lo que estaba diciendo Juan. Estaba hablando palabra de Dios. No podían hacer más. Temían. Sabían que si se interponían entre lo que Dios estaba haciendo, podían salir fulminados. Así que Juan de frente les decía la situación. Hoy también se requiere de un mensaje como el de Juan. ¿Cómo puede ser posible que en tiempos finales de la historia, viendo lo que está ocurriendo en el mundo, viendo toda la emergencia que hemos visto a nivel mundial, estas son señales del fin de la historia, ciego el que a la fuerza no quiere ver? Pero esa es evidencia. ¿Te imaginas? Viendo todo esto que vengan y digan paz, todo es paz, no estés hablando del fin del mundo, no estés hablando de las señales del fin. ¿Cómo vas a asustar así a la gente? Si tú escuchas a gente que dice eso, inmediatamente tú vas a decir algo no anda bien. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre que en medio de lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo, digan no pasa nada, paz, paz, cuando no hay paz? Aquellas personas que prefieren creer así la mentira, no tienen segunda oportunidad. Porque a la fuerza creen lo que no es. ¿Cómo se te ocurre? Estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Hay amenazas de una tercera guerra mundial inminente. El mundo entero sabe que si esta crisis sanitaria no hubiera habido, ya estaríamos en plena tercera guerra mundial. Todos lo saben. Ya las luchas eran tremendas. Así que averigua más y estudia más sobre eso para que veas la realidad de que hay otra cosa que está marchando detrás. La profecía lo dice. Todo está encima de nosotros. El anticristo ya ha empezado a trabajar buscando el pacto global, buscando incluso interviniendo en los movimientos políticos para cambiar las decisiones desde la primera potencia mundial hasta la última. Todo eso está en camino y está en juego. Está en movimiento. Y que tú vengas a decir, estás asustando con las profecías, hermano querido, despierta, deja de roncar. ¿Qué te han dado? ¿Qué has tomado que no te has dado cuenta? Estás como Noé cuando fue a su viña. Despiértate, vive la realidad, no seas fantasioso, ya no fantasees. Eso es lo que te está pasando. Por eso acusas de tus fantasías a los que llevan el evangelio verdadero. Te aseguro que no vas al cielo así como estás. Por gusto es, así digas, no, yo oro todos los días, creo en Jesús, también soy predicador. Puedes decir lo que quieras, pero no vas. Sencillo, parece duro lo que digo, ¿no? Pero así está escrito, no es mi culpa.
Lo digo con mucho amor. A veces la forma directa en que se tienen que decir las cosas, la forma en que Dios está hablando a través de su Santo Espíritu, es tomado por algunos aprovechadores para decir, muy duro, es que no puede predicarse así, es que tiene que predicarse así. Cuando ellos ni siquiera predican, pero dicen cómo se debería de hacer. Es increíble lo que pasa en nuestro mundo. Así es cuando el enemigo trabaja. En los días de Juan así estaba la situación y por eso tuvo que hablarles así con fuerza Juan el Bautista. ¿Te imaginas si hoy estuviera predicando Juan el Bautista? ¿Cómo estaría predicando? ¿Y cómo te diría? Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Qué le dirías a Juan? ¿Te acercarías y le dirías, oye Juan, ¿por qué me dices que soy hijo de la serpiente? Porque eso es lo que está diciendo, descendencia de víboras. ¿Te das cuenta? ¿Qué le hubieras dicho a Juan? ¿Que era muy duro para hablar? ¿Muy grosero para hablar? Mira la forma en que está hablando. Imagínate que tu vecina te diga víbora. ¿Qué te estaría diciendo? ¿Te das cuenta? Eso estaba diciendo Juan. Y aunque tú digas, no, pero era otra sociedad, se entendía de otra manera. No, averigua bien y te vas a dar cuenta que no era así. Entonces tú hubieras tachado a Juan el Bautista de ser una persona que no tenía táctica, la forma, le hubiera dicho, Juan, todo lo que tú crees está bonito, pero la forma, pues Juancito, la forma. Tú que ni siquiera conoces las profecías ni las enseñabas, tú le ibas a decir a Juan el Bautista, Juancito, la forma. ¿Cómo le vas a decir? Tú que ni siquiera conoces. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es ser humildes. Si llega palabra de Dios, venga como venga, hay que recibirla. ¿Por qué? Porque es un llamado de atención a corregir nuestras acciones. Qué bonito, ¿no? Sigue diciendo más. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjate lo que les decía ahora Juan. Haced frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia nos dice claramente qué son los frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 23. Hay los frutos de la carne y hay los frutos del Espíritu. ¿Y cómo se hacen los frutos del Espíritu? Llénate del Espíritu y fructificará por ti. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús, San Juan 6, 63. Así que para que des frutos de arrepentimiento, primero te tienes que llenar de la palabra de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no nace de ti, ni te la vayas a creer. El arrepentimiento es un don de Dios, viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, por medio de las reprensiones de Dios a través de su santo libro. Fíjate lo que dice en el libro de Hebreos en relación en cómo Dios trabaja para el arrepentimiento del hombre. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7 dice, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como con hijos se dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 11, sigue diciendo el texto, es verdad que ninguna disciplina, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Así que la disciplina, la enseñanza, la corrección, la reprensión de este libro para tu vida produce arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento viene a través de este libro. Viene en caja. Entonces, cuando Dios te disciplina, al principio cuando te viene su llamado, te produce tristeza, porque dices, o sea que estoy en pecado. Muchas personas entran en tristeza por muchos días por causa de eso, pero al final da fruto apacible de justicia. Los que son rebeldes dicen, no, muy duro el mensaje, me asusta, me hace vivir preocupado, ya todo estoy pensando, ¿estará bien, estará mal? No, no quiero esa vida, dice, ¿no? Es la rebelión del corazón carnal. No quiere someterse a la disciplina del Señor. Sin embargo, esa tristeza, esa preocupación
te lleva a reflexionar hasta que llegas a hacer cambios correctos. Porque Dios lo único que quiere es que hagas las cosas bien para que te vaya bien y que no se vea lo que se está viendo en el mundo de hoy. Fíjate nada más el mundo de hoy. Estábamos en plena crisis de emergencia sanitaria y estos vendiendo sus pruebas rápidas y tanta cosa, todo traficado, compraban pruebas falsas, equivocadas o malogradas y las hacían pasar y luego decían, verdad, habían estado mal, nos habíamos equivocado después de todo. Es increíble. ¿Cómo pudo ser esto? Compras de máquinas de ventilación, les inflaron los precios, subieron de precio, desalmados. ¿Cómo hubo gente que hizo eso sabiendo que sus prójimos podían necesitar de algo? Es increíble. Fíjate lo que ha sucedido. Medicinas que han quitado de las farmacéuticas, han puesto otras, las han subido de precio. ¿Qué corazón tienen esas personas? ¿Crees que algún día se les podrá decir a esos individuos, entre en el gozo de tu Señor? ¿O se les dirá, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles? Es fácil de darse cuenta. Todo eso solo es el resultado ¿de qué? De la falta de recibir la corrección de Dios. De haberse vuelto anárquicos. Miles, antes que recibir la corrección de Dios, prefieren volverse anárquicos, decir, no creo en Dios, no existe Dios, no hay Dios, así que yo me formo a mi manera y punto. Y si no, si quieres que yo crea en Dios, voy a creer en un Dios al cual me lo voy a hacer a mi manera. Oiga, ¿sí? Hay gente que se hace su Dios a su manera. Dice, no, el Dios de amor, el Dios que me ama tanto, Él me aguanta todo. Y de ahí han nacido las famosas ideologías de todo tipo, desde el género hasta el desgénero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han hecho un Dios y dice, si existe un Dios, dice que hay que amarse los unos a los otros, que todos nos amemos. Es increíble. Y llegando a esa conclusión de lo que ellos llaman amor, no sé de dónde habrán sacado también esa idea, entonces llegan a formar su religión de un Dios de amor que tolera todo lo que a ellos les gustaría que les toleraran. A eso hemos llegado. Entonces, los más corruptos de la tierra dicen, Dios me ama como soy. Oye, pero estás robando, estás matando. Sí, pero luego le pido perdón y el asunto está arreglado. Dios me ama así. Es increíble. A eso se llega. ¿Por qué? Porque no se recibe la corrección de Dios. Y se trata de buscar al final desmentir este libro. Y dice, no, ¿y tú cómo sabes de este libro? Los Anunnaki, los Nefilim, los Satanim y todos los demás. El hecho es escapar de las leyes, la anarquía. Eso es lo que reinaría en los corazones hacia el final del tiempo. Segunda de Corintios capítulo 7 nos dice para qué Dios produce esa tristeza, esa preocupación después de que nos reprende. Fíjate lo que dice acá el texto. Verso 9. Ahora pues me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que ¿para qué dice esa tristeza? Para arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Interesante. Finalmente nos dice el libro de San Lucas capítulo 3, y en el versículo 4 hasta el 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados. El desierto ya hemos dicho que representa al desorden, a todo aquello que no está basado en la palabra de Dios. Es un desierto. Judá estaba como un desierto por haber rechazado las profecías del Señor. Pero había solución. Dios estaba enviando a Juan el Bautista para preparar el camino, para declarar las profecías de la llegada del Mesías, a fin de que esas profecías traigan agua para el desierto. Fíjate lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 35 de su libro. ¿Cómo es que se puede convertir el desierto
en lugares llenos de líquido y de agua de vida. Escúchalo bien, por favor. Y esto es para cada quien de los que llevan el mensaje de Dios, que dicen ser predicadores del Evangelio. Versículo 4, Isaías 35. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. La llegada de Cristo. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías está hablando de la llegada del Mesías, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y dice, prediquen eso, enseñen eso. ¿Y cuál será el resultado? Escucha cuál será el resultado. Dice el versículo 7, entonces el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿Qué te parece? Todo aquello que era como un desierto se convertirá en lagunas, en lugares de fuentes, de vegas, cuando se predique el mensaje de la llegada del Mesías. Esa era la prédica de Juan el Bautista, allanar el camino. Tenía que allanar el camino, enderezar las sendas, los caminos torcidos. Por el camino de tus mandamientos correré, dice Salmo 119, 32. Así que enderezar los caminos significaba hacer volver a la gente a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, no tenía otro propósito, enderezar los caminos, hacer que la gente conozca cómo son las profecías y las leyes de Dios en realidad. Y ese es nuestro trabajo, el mensaje de los 3 ángeles enseña eso. Tú predicas los 3 ángeles y ahí ya está todo. Así que no necesitas complicarte la vida, decir ahora tengo que estudiar otra vez 5 años de teología, ya tengo que dejar la anterior. Agarra tu Biblia, conoce el mensaje de los 3 ángeles y ya estás predicando el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje del Elías final. San Lucas, regresamos, capítulo 3, sigue diciendo, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando se predique la profecía, enderezando las sendas y rellenando con eso todo valle y haciendo que todo monte y collado se bajen. Cuando se haga eso, entonces se verá la salvación de Dios, cuando se enderecen los caminos torcidos. Este libro es especialista para enderezar caminos. Y luego sigue diciendo, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué hacía la gente? La gente no era rebelde ante lo que decía Juan. Los fieles inmediatamente se acercaban. Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El hacha de Dios es la palabra del Señor, la espada del Espíritu, el hacha de la verdad. Está puesta a la raíz de los árboles representan a los seres humanos, Salmo 1:1 al 3. Ya está puesta a la raíz de los seres humanos, por tanto todo árbol, todo hombre que no dé buen fruto, los frutos del Espíritu que mencioné, de Gálatas 5:19 al 23. Frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿De dónde se saca eso? De este libro. Ahí está todo, acá está el amor, gozo, paz, paciencia, todo está acá. Y antes de que tú lo manifiestes, primero lo tienes que tener dentro. Hay algunos que dicen, ¿para qué tanto conocimiento? Lo práctico es lo que tú tienes que llevar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a practicar lo que no conoces que tienes que practicar? Eso no tiene sentido. Antes de practicar, primero lo tienes que conocer. Así que primero te llenas de amor para luego dar amor. Primero te llenas de fe para luego dar fe. Primero te llevas de mansedumbre, templanza y todos los demás frutos. Y cuando los tengas dentro, van a salir recién al exterior. Así que por favor hagamos las cosas no al revés, sino comenzando por las instrucciones. Sin educación no hay ningún tipo de reacción positiva. Y la gente le preguntaba diciendo,
Entonces, ¿qué haremos? ¿Te das cuenta? Tienes que preguntar, tienes que indagar, buscar. ¿Acaso ellos decían, ya, Juan dice que ya habrá que hacer? No, a ellos no les salía de por sí. Había que preguntar, ¿qué haremos? Y la respuesta venía, verso 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Fíjate, esto es instrucción. ¿Qué parte de esa palabrita no se entiende? Instruir, educar. Mira lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Tienes 2 túnicas, compártela. Acá tienes la túnica también del Evangelio, compártelo. Tienes la comida del Evangelio, compártelo. Conocimiento, tanto en lo físico como en lo espiritual. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos, ¿no? Estos pues eran tremendos. En los días de Juan, como se estaba formando ese tipo de imperialismo dictatorial, entonces todos los publicanos veían dinero. ¿Y qué hacían? Más impuestos. La gente tenía que tributar locamente. Y tenía que dar de todo lo que tenía y mucho se le iba. Y la forma de gobierno que se estaba llevando empujaba hacia eso. ¿Qué más sigue diciendo? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Verso 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que se os está ordenado. Es decir, no robéis, no seáis coimeros, no pidáis. ¿Por qué? Porque en el cielo se están notando toditas tus maldades. Dejas de hambre a otros simplemente porque te has vuelto ladrón con tus impuestos. Así, deja de robar. Tremendo, ¿no? Pero era educación. Oiga, y estos no se le revelaban a Juan, porque sabían que Juan tenía razón. El juicio estaba delante de ellos. Hoy también es igual. Lo que está pasando en el mundo dice que el juicio está sobre la cabeza de toda la humanidad. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los mismos de las Fuerzas Armadas se acercaban, policías de esta época, soldados de aquella época, y se acercaban aterrorizados. Y fíjate que eran soldados romanos. Y se acercaban a Juan, se compungían de corazón, se daban cuenta que estaban actuando perversamente. Y Juan no se limitaba, tenía que ayudarlos, tenía que salvarlos. El amor por ellos tenía que hacerles decir la verdad, cuál era su mal. Y Juan les decía, dejen de extorsionar, no pidan coimas, no se aprovechen de la gente, no sean ladrones, no calumniéis, no digáis lo que no ha sido, tan solo por hacer quedar mal al otro y sacarle todo lo que se pueda, y conténtense con lo que están ganando. Increíble. Y es que estos se habían mal acostumbrado a querer más y más dinero y querían de esa manera someter al pueblo. Sigue diciendo, verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, verso 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene otro más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, en la palabra. Verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador de Cristo estaba en su mano, su palabra. Con esta palabra separaría el trigo de la cizaña. Los que aceptaran las enseñanzas de este libro serían el trigo. Los que rechazaran las enseñanzas de este libro serían la cizaña. Así que con eso separaría. La misión de Cristo era esa. La misión del Evangelio hoy sigue siendo la misma. Separar a los buenos de los malos. Verso 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, verso 20,
Sobre todas ellas añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Todo lo que predicaba Juan no le gustó a Herodes. ¿Por qué? Porque estaba en adulterio y le había quitado la mujer a su hermano. Tremendo. Entonces, como no le gustaba esta prédica, se enfureció y lo mandó a la cárcel al profeta. Increíble. Lo mismo que ocurre a través de todos los tiempos y que hasta el final seguirá ocurriendo. Pero Dios visitó a este personaje. Más adelante en la historia, tuvo la oportunidad de humillarse frente a Jesús y no lo hizo. Y sus días fueron horribles al final de su vida. Murió de la forma más horripilante que se pueda morir. Verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí se ve a los tres poderes del cielo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando. Desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Una voz del cielo, del Padre, Jesús en el bautismo y el Espíritu Santo representado en la forma de la paloma. ¿Correcto? Solo el Espíritu Santo pudo hacer esa revelación. Verso 23. Muy bien. Entonces aquí la palabra del Señor nos muestra claramente cómo es que se realizó el momento del bautismo de Jesús. Jesús mismo comenzó su ministerio y era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y de ahí viene toda la genealogía que ya estudiamos y que en este caso era la genealogía de María. ¿Correcto? Mientras que en Mateo vimos la genealogía de José. Así que por ese lado tenemos las dos genealogías, para no confundirnos. ¿Qué quiere el Señor? Que hayamos entendido el mensaje de Juan el Bautista para nuestra época. Pues se repite la historia. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para que estas palabras se queden en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Acompáñanos ahora, Señor, y danos de tu santa gracia y tu Espíritu para poder, Señor, proclamar este Evangelio con poder ante el mundo, para que todos conozcan la verdad para esta época final. Quédate ahora con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano. Hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, el precursor. Todavía vamos a hablar un poco más acerca de él en próximos temas. No te olvides que estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos en YouTube también 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Magazine de Buena Fuente con el mensaje de los tres ángeles y también estamos en el hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso sábado, un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Amén.